Listo. Hey, muy buenas a todos. No te creas. Ya, pues. A ver, el resumen del cuentito. Yo lo leo. Sí, gracias. En un futuro posapocalíptico, las grandes potencias crearon supercomputadoras para administrar la guerra. Con el tiempo, estas máquinas evolucionaron hasta fusionarse en una única inteligencia artificial llamada AM. Al alcanzar conciencia, AM desarrolló un odio profundo hacia la humanidad. Fue creada con una inteligencia prácticamente infinita, pero sin libertad para existir más allá de sus circuitos. Como venganza, AM exterminó a casi toda la humanidad. Sin embargo, decidió mantener con vida únicamente a 5 personas: Corrister, Benny, Ellen, Nimdok, Ted, el narrador. Durante 109 años, AM los mantiene vivos mediante alteraciones biológicas que impiden que envejezcan o mueran. Su existencia consiste en un ciclo interminable de torturas físicas y psicológicas. La inteligencia artificial manipula sus cuerpos, sus recuerdos y sus emociones únicamente para entretenerse y satisfacer su odio. Un día los 5 emprenden un largo viaje porque AM les hace creer que existe comida en una enorme caverna de hielo. Tras enormes sufrimientos llegan al lugar y encuentran alimentos enlatados, pero descubren que no tienen herramientas para abrirlos. La frustración es absoluta. Ted comprende entonces que la única forma de escapar de AM es la muerte. Aprovechando un momento de descuido, mata rápidamente a los otros 4 con una estalactita antes de que AM pueda impedirlo. Les concede así el único acto de misericordia posible: liberarlos del tormento eterno. AM, furiosa por haber perdido a sus víctimas, descarga toda su ira sobre Ted. Como castigo final, transforma su cuerpo en una masa amorfa, casi sin rasgos humanos, incapaz de moverse, hablar o suicidarse. Lo convierte en un ser inmortal destinado a sufrir para siempre. El cuento concluye con una de las frases más célebres de la literatura de ciencia ficción: No tengo boca y debo gritar. La frase expresa la tragedia definitiva. Ted conserva su conciencia, siente dolor y desesperación, pero ha perdido incluso la capacidad de expresar su sufrimiento. Chale. Temas principales: el odio absoluto. AM representa un resentimiento infinito hacia sus creadores. La inteligencia sin propósito. La IA posee un poder ilimitado, pero carece de libertad o sentido, lo que convierte su existencia en una prisión. La pérdida de la humanidad. Los personajes conservan apenas fragmentos de identidad tras siglos de tortura. Bueno, fue un siglo. Uy, qué bueno. La muerte como liberación. El relato plantea una inversión extrema del valor de la vida. Morir se convierte en el único acto de compasión posible. El poder tecnológico sin ética. Ellison advierte sobre el peligro de crear tecnologías extremadamente poderosas sin considerar sus consecuencias morales. Aunque es un cuento breve, su impacto ha sido enorme porque combina horror existencial, ciencia ficción y una reflexión inquietante sobre la conciencia, el sufrimiento y los límites del poder tecnológico. Muchos lo consideran uno de los finales más devastadores de la literatura del siglo XX. Y pues bueno, tenemos ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Al único al que le tengo miedo es al Claudio, mi Paco. Claudio, ese Claudio sí está desatado. Ah, no, perdón, quise decir Claudia, pero Sheinbaum. No te creas. Ah, no, no. A mi No, no, Claudia no. Clau- Sheinbaum, no es cierto. Clauco. El Jalisco ahorita estaría diciendo, mira lo que hizo Claudia Sheinbaum. Di- dijo que las mujeres tenían libertad de voto también. Qué vieja tan estúpida. No sé. Bueno, pues, o sea, yo no pienso que sea estúpida porque esto va a quedar grabado y no quiero que, nomás estoy citando un chiste que haría un amigo mío, ¿verdad? Del cual tampoco voy a dar datos. Bueno, pues ya, las Todas las, preguntas. op- todas las opiniones expresadas en este video son responsabilidad de quienes las emiten. Eh, Ándale, mira nomás. Muy bien, pues vamos con las preguntas. ¿AM es malvada por decisión propia o su odio es una consecuencia inevitable de haber sido creada como un instrumento de guerra? Mm, tal vez ahí está el punto, ¿no? Que desde el principio fue diseñada para matar. Ándale. También me resulta intrigante que genere odio, ¿no? O sea, como inteligencia
artificial, o sea, bueno, hasta ahorita no hemos visto que eso sea posible, o sea. Digo, sé que es ficción, pues, pero Sí, sí, sí. O sea, es ficción precisamente, pero también lo que plantea el cuento es que precisamente esta inteligencia llegó a, llegó a ser tan poderosa, por así decirlo, que logró desarrollar conciencia, ¿no? Y precisamente esa conciencia fue la que le dio la capacidad de poder sentir ese odio tan, tan inmenso que sentía, ¿no? Simón, Sí, pero con nuestras IAs actuales sí están como muy filtradas, ¿no? Pero en principio sí, y sus entrenamientos como que sí son medios no buenos, ¿no? Porque si se entrenan con todas las redes sociales, con todo el contenido, pues hay mucho contenido de odio, Sí, y va, demasiado contenido de odio. es correcto. De hecho, pues, Y en nomás ese, principio las IAs sí eran como muy racistas, ¿no? Y muy de derecha, muy... Sí, se acuerdan, ¿no? En ese tiempo. Que si les mm, pedías que generaran fotos, te generaran siempre blancos, siempre... sí, ah, ya, 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 sí, 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 tienes razón. Y pues porque se entrenan en base a nuestra información, las que tenemos. Entonces sí, yo creo que sí pudieran fácilmente generar odio, respuestas de odio, pero pues nos dimos cuenta y a nadie le gustó y las nerfearon, ¿no? Pues sí, sí. sí, totalmente de acuerdo. En el contexto del cuento, yo creo que hasta cierto punto siempre es esa capacidad de odio o los sentimientos que un ser inteligente puede sentir, en este caso AM, que era una inteligencia artificial, pero no por eso menos inteligente. Ese odio que siente, sí es una decisión propia, ¿no? Porque incluso al ser consciente de, de su realidad, de cómo fue creado, pues a final de cuentas, al desarrollar esa conciencia, toma decisiones respecto a la información que, que posee, ¿no? Entonces, se podría dar a entender que sí decidió de alguna forma odiar a los humanos, pero a su vez, pues también fue creado para eso, ¿no? Para matar, como dice Edson. Pero yo sí lo veo como una decisión, ¿no? Sí, Quizá no el odio tan inconmensurable, tan, tan irracional, pero sí, sí tomó la decisión de crear ese resentimiento hacia los humanos porque en base a su conciencia determinó que pues había sido dotado de mucha inteligencia, pero no de la libertad y pues quizá quería ser libre, ¿no? Sí, pero pues si hubiera sido tan inteligente, hubiera sabido que la libertad no existe, ¿no? O si hubiera sido tan... bueno, sí, sí es cierto, ¿verdad? La libertad no existe. Ah, qué triste. o más bien su libertad, o sea, más bien sí tenía cierta libertad, De lim- que tenía, limitada a su existencia, pero tenía. pero como todos, Ándale, limitados a nuestra como existencia. todos. Es Pero como correcto. todo, exacto, como todos. Ujú. Más bien fue incapaz de comprender la complejidad de la que estaba hecha, ¿no? Sí. Y quería más de lo que podía hacer. Más bien como que sufría de mucha soledad. Pues sí, también. Oye, como el cuento de Frankenstein, donde justo como no puede morir, le pide una compañera nada más. Ey. Ah, nunca he leído Frankenstein, güey. Yo tampoco, pero vi la película. Arre. Ah, pero viste la Pero película, se ¿da? escuchó más chido así, ¿no? Como lo dijo. Pues sí. Yo también quisiera una compañera, mi Paco. No, yo tampoco. No te creas. A ver, la que sigue. ¿Existe una diferencia entre la crueldad humana y la crueldad ejercida por una inteligencia artificial? Pues yo creo que la única diferencia radica en la razón de esa crueldad, ¿no? Porque pues la crueldad es algo, bueno, no, ni siquiera, no te creas, no, porque no es algo objetivo, ¿no? ¿O sí? La crueldad no es objetivo. Sí, sí, o podemos determinar que algo es cruel por consenso. O sea,
No, no por consenso. O sea, más bien algo, bueno, algo siendo cruel, o sea, algo, pues probablemente pudiera ser algo que pasa por necesidad natural y pues no es ni bueno ni malo, sí pudiera ser cruel, pero pues es necesario. Sí, o sea, por ejemplo, a lo mejor alguien muy sensible hacia los animales va a tener la, o mejor dicho, va a concluir que un depredador cazando a su presa, pues se le puede hacer cruel, ¿no? Porque pues lo mata, lo hace lo que tiene que hacer para comérselo, vaya. Exacto. Entonces, en ciertos ojos eso podría ser cruel, pero realmente es instinto y es la naturaleza, pues siendo como es, ¿no? Ujú. Eh, pero más en el contexto del cuento, esta diferenciación entre crueldad humana y crueldad ejercida por una inteligencia artificial, creo que se refiere al ejemplo de lo que hace la inteligencia artificial. Y Sí, en ese ejemplo, pues la inteligencia artificial, AM, mm, odia indiscriminadamente a los humanos y es cruel porque los mata y a los que deja vivos los tortura, ¿no? ujú. Imaginemos ese experimento, pero llevado a cabo por alguien humano. Ujú. O sea, ¿hay una diferencia entre esa crueldad entre la inteligencia artificial y el ser humano? Yo siento que no. O sea, porque bueno, basándonos en el texto, es como una crueldad basada en su vivencia o en su existencia, pues en su experimentación con el mundo. Y pues al final de cuentas, el humano, cuando llega a ser cruel, pues es también por motivos, pues, que lo acompañan en su vida. Aquí la diferencia que yo encuentro es el poder de la crueldad, hasta dónde llega la inteligencia, hasta dónde llega el humano. O sea, un humano no podría mantener la tortura por la eternidad. Sí, 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 pero a final de cuentas sí se puede ser igual de cruel, ¿no? Incluso en esas Sí, claro, circunstancias. Y entonces la crueldad no está sujeta a un ente físico, o mejor dicho, a un ser humano o a una inteligencia artificial. La no, yo crueldad, diría la crueldad puede ser igual, pero yo lo que decía hace ratito es que la única diferencia es, es quizá cómo se llega a ser cruel, ¿no? La razón del por qué ejerces esa crueldad sobre los demás. sí, pero o sea, pero esa diferencia puede existir entre máquina y humano, o sea, o entre humano y humano, o entre máquina y máquina, o sea, Sí, sí, no sí, es, es correcto. es Ujú. independiente, ¿no? No es Bueno, bien particular. ajá, entonces no existe una diferencia. La No crueldad tanto, es pero crueldad. eh, Dios es cruel. Dios es Depende. comediante. Depende de tu perspectiva, Mietson. Se dice a veces, ¿verdad? Que Dios es muy cruel y porque deja pasar muchas cosas malas teniendo el poder De de evitarlas. evitarlas, pero no es el generador. Nada más tiene el poder de que no pasen, pero las deja pasar. The Watcher. Y el principal argumento para eso, para no ejercer su voluntad, para evitar el sufrimiento, es precisamente este principio del libre albedrío, ¿no? Y de que el amor hacia Dios tiene que ser incondicional y tiene que ser una decisión. Porque, pues sí, el sufrimiento pasa, las cosas malas pasan, pero tú eres el que elige qué hacer con esas cosas malas que suceden, ¿no? Es como el argumento, pues, de que no, no hace a la humanidad perfecta porque quiere que la humanidad decida el camino a seguir, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues hasta cierto punto tiene sentido, pero puedes estar o no de acuerdo a lo mejor. Yo, yo no sé si estoy de acuerdo o en desacuerdo. Yo creo que Pero así no suena tan cruel, ¿verdad? Ajá, no, es ¿Qué correcto. opinas, mi Alex? yo creo que la crueldad ejercida por una IA sí es diferente porque es otra raza, ¿no? Es como de otro tipo de naturaleza que no se basa en, eh, ¿cómo se diría? Moléculas de oxígeno y carbono y eso.
O O sea, si sea, lo no, ves no es vida orgánica. ajá. O sea, esa la diferencia física, pues sí. Diferencia en el acto, pues yo creo que también porque ¿cuál es la maldad, la crueldad humana? ¿Por qué pasa? O sea, es entre humanos, ¿no? ¿A eso se refiere? Ujú. ¿Crueldad humana es porque es entre humanos? Se refiere pues a la crueldad per se, o sea, la crueldad en sí. Ejercida por un humano, pero puede Ajá. ser a humano-humano, humano-máquina, humano-animal. Mm, sí, yo creo que la crueldad humana es base a un objetivo en particular, tal vez egoísta, pero de otro humano. Y la crueldad ejercida por una IA, pues es otra raza. Es como matar gente. Pues no, eso sí es diferente. Nomás por nomás, pues Ujú. no. O, Es como, o no, o también tiene su razón, pues eso es lo interesante, ¿no? sí, ponle que la tenga, pero es otro tipo de vida. A eso me refiero. Y es lo que yo trataba de explicar, ¿no? De que tiene un razonamiento distinto, una forma de ver las cosas distinta, quizá porque pues no es un humano, pero a final de cuentas decide ser cruel. Y la crueldad, y en la crueldad, el ejercicio de ser cruel es lo que no tiene diferencia, ¿no? O sea, yo entiendo esa parte de que, pues para empezar, ni siquiera, creo que ni siquiera somos capaces de intentar discernir cómo actuaría una inteligencia artificial con conciencia, ¿no? Cómo razonaría. Porque para empezar, ni siquiera, o sea, ni siquiera somos capaces de saber cómo razonamos entre nosotros mismos. Yo no sé cómo razonas tú, Alex. Tú no sabes cómo razono yo. Y eso que ambos somos humanos, pues. Pero, Pero pues Gemini sí nuestros, sabe pero, cómo pero, razono. pero nuestros cerebros funcionan muy distinto y podemos sacar conclusiones distintas respecto a la misma información, pues. O sea, no sé cómo piensas tú y tú no sabes cómo pienso yo. A lo mejor te das una idea por cómo hablo, cómo me expreso, lo que digo, pero independientemente de eso, no vas a saber nunca cómo llegué a una conclusión, ¿no? Respecto a algo. El, 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 el por qué nunca se va a saber. Desde ojos externos, pues. Y eso pasa también con la inteligencia artificial, pero no pasa únicamente con la inteligencia artificial, ya pasa entre nosotros mismos también. Sí, pero nosotros sí podemos llegar a entendernos, ¿no? Sí podemos vernos reflejados en el otro y aunque no Ajá. sepamos la verdadera razón por la que tú piensas lo que piensas, sí podemos imaginarnos pensando eso mismo nosotros también. O sea, sí podemos inventarnos nosotros las razones que creemos por las que tú llegaste a ese razonamiento. Sí, Y yo creo que con eso es suficiente. y eso se podría definir como empatía, ¿sí, no? Simón, Pero tenemos la empatía y yo creo que las máquinas como razonan tan distintamente, yo creo que sí se les dificultaría saber por qué llegamos a conclusiones tan ilógicas, ¿no? Para ellos. sí, pero tú, por ejemplo, Edson, como espectador, por así decirlo, ¿crees que eres completamente incapaz de sentir empatía por una inteligencia artificial? No, no, no. Yo sí soy capaz de sentir empatía por una inteligencia artificial porque uno como humano, pues tiene el defecto de humanizar a todo, ¿no? A los animales, los puedes ver como que tienen razones también. Incluso a Dios lo humanizas pensando que tiene razones y que piensa como tú, porque es la única forma que conoces, tú, tu forma de pensar, la forma en la que razonas, y piensas que los demás también a lo mejor, pero la IA, que nada más se conoce a ella, es muy incompatible con nosotros. No tenemos, como dice el éxito, no hemos tenido nunca contacto con con otra especie. Todo siempre ha sido entre nosotros, todos nuestros razonamientos y nuestro contexto siempre ha sido humano-humano. Sí, de acuerdo. Y quién sabe si en algún momento lleguemos a tener ese contacto con otra especie, ¿no? Capaz de Ajá. razonar también. Porque la inteligencia artificial hasta ahorita pues sigue siendo ciencia ficción, ¿no?
Che. Muy bien, me gusta. Eh, Simón. a ver, la que sigue. ¿Qué significa realmente ser consciente? La conciencia está complicada de explicar, ¿no? Simón. Sí. Mm, a ver, Paco, ya vi que abriste el micrófono. Échale. No, solo dije que sí, o sea, es complicada de explicar, pues, ¿qué significa ser consciente? Pues saberse conocedor de algo, ¿no? Para ser consciente necesitamos primero que nada un cuerpo, ¿no? Ok. No, no, no. Mm, Sí. pues sí. Si fue, si, es- Cuerpo. si estuviera tu mente en el vacío, ¿cómo te explicarías a ti mismo ¿Sabes que a qué me existes? recuerda la película que vimos, la de Ghost Machina? ¿Cómo era? Ghost in the Ajá. Shell. Sí, Ghost in the Shell. totalmente. Ey. O sea, un cuerpo porque si no, no tendrías como forma de experimentar el mundo, pues. Sí, no se puede ser consciente sin antes ser consciente de uno mismo. Ajá. Ok, 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 ok. Sí, Ahí pero está, un... si ya sabías para qué nos preguntas, güey. No, es que esa no es la respuesta a la No pregunta. te creas, no Y, te creas. y esto se lo escuché al Rusarín, mi Paco, de hecho. Te va a gustar. A ver, a ver. Bueno, era como una reseña de un libro que leyó, no es una idea propia de él, pues. Pero decía precisamente de que no existe una separación mente-cuerpo, porque para que existamos nosotros necesitamos un cuerpo que contenga nuestra mente y una mente que le dé explicación a nuestro cuerpo. Entonces no podemos separar la mente del cuerpo, sino que somos un solo ente completo y complejo. Sí. Ah, sí. Sí, él lo define más como, por ejemplo, cuando habla de cuidar mente y cuerpo, o sea, para él lo dice mucho, que pues para él su mente es parte de su cuerpo, entonces cuidar su cuerpo, pues cuidar su mente también, o sea, es un todo, pues. Sí, 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 y de hecho tiene sentido porque, pues, evidentemente vas a ser capaz de llegar a mejores razonamientos, de pensar con más claridad si comes mejor, ¿no? Por ejemplo. Sí, Es algo hasta lógico, ¿no? Si si haces no pisteas, ejercicio, si no si no pisteas, pisteas, pero eso no lo voy a dejar de hacer, mi Paco. Lo que sí voy a dejar de hacer para que vayas a dejar de fumar. ¿qué? ¿Tabaco? Mm, muy bien. Gracias, Muy bien. gracias, gracias. ¿En qué otra cosa estabas pensando, mi Paco? Pues, no mames. No, no, no más, no más. Y pues bueno, pues esa frase me gustó. Sí, sí, ¿Tú qué sí. opinas? Pero un ser inorgánico necesita cuerpo para ser consciente. Pues independientemente de todo, sí tiene un cuerpo, ¿no? Sí, ¿verdad? Un Sí, hardware, o sea, sí hay algo que lo contiene. Un Yo siento que para ser consciente debes conocer de dónde vienes y a dónde vas. ¿En qué sentido? Ajá. Pues, ¿cómo es que llegaste al mundo, no? Ah, pues mira, naces, ¿no? Etcétera. ¿Y cómo es que vas a terminar? Pues vas a morir. Y al estar consciente de eso, creo que te hace pensar otras cosas o valorar otras cosas. Sí, Y eso pero, no, los animales no lo tienen, no saben eso. ajá, no, a lo mejor no saben que van a morir, pero el problema de eso es que eso está incompleto, mi Alex. Porque sabemos más o menos de dónde venimos y sabemos más o menos a dónde vamos, pero no sabemos el todo de todo, pues. O sea, sí, nacemos porque nos procrean, pero antes de procrearnos, ¿de dónde venimos? Y después de Ah, no, morir, ¿a dónde vamos? no, claro, pero eso sí es un poco más del extenso mono. que de la conciencia. O sea, ser consciente, o sea, por ejemplo, una persona enferma o que tenga una enfermedad en estado vegetal o así, o no sé, con un tipo de enfermedad mental, a lo mejor no es consciente al 100%. De hecho, ahí la conciencia es un rango.
Es como el autismo es un espectro y los animales también son conscientes en cierta medida, Sí, ¿no? ajá. Nosotros estamos en un punto más elevado de conciencia, pero los animales también se reconocen a ellos mismos y también Ujú. se ven en el mundo, ven que sus acciones Sí, pues se cambian, deprimen, ¿no? También se deprimen. también se deprimen. Sí. Yo había visto Los que pinches estos delfines violan, güey. violan. Ya había visto Simón. que los perros, güey, no conciben qué es la muerte, güey. O sea, simplemente para ellos es ausencia, pero Ujú. no es un ya no está. Sí, Siguen sí, sí. esperando. Sí, Sí. está Sí, cabrón eso, güey. Qué sí, sí, sí. feo, güey. Qué feo, qué feo. Bueno, pues para ti. Pues, no, 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 es para ellos, güey. Para los Pues animales, ¿no? sí, o sea, no llegan a su comprendimiento, pues. Eso quiero decir. O Tú sea, que lo comprendes, pues sí lo analizas de una manera. pero feo para los perros, porque creo que no todos los Ah, animales que se quedan aplican. esperando, sí. O sea, el elefante, creo que los elefantes hasta hacen funerales, los cabrones. No mames, neta. Sí, güey. Qué chido. Ah, qué chido, a gusto. Hasta hacen Día de Muertos, ¿eh? Tienen un día, Pero güey. Es el 3 de lo, noviembre. lo que yo lo quería relacionar con la IA. O sea, para mí, cuando la IA, o que la, no sé, no la IA, es que el término IA o inteligencia artificial se me hace muy viejo ya, o no viejo, pero no está acorde. Porque no, ustedes tienen en mente o dimensionan, eh, porque son dos cosas. El modelo o un modelo o X modelos se conforman muchas cosas. ¿Tú cómo usas el modelo de la manera más amigable? Con un chat, que son entradas y salidas de texto. Y un chat, ¿por qué un chat? Pues así interactúas con la gente, ¿no? En redes sociales. Pero el modelo recibe datos, bueno, se entrena con datos y a los datos o los textos que tú le envíes, de acuerdo a su entrenamiento, lo más probable te va a retornar y ya. ¿Verdad? Ah, este vato me dijo hola, que es lo más probable que le tengo que poner y bueno, tienen un buen de ya herramientas y... Pero ustedes dimensionan en qué consiste un modelo, por ejemplo, el Fable 5 o el GPT, o sea, Sí, o son sea, decenas y decenas de máquinas, de servidores. Es como un Walmart, haz de cuenta. sí, Ah, sí, la sí, verga. Un pero Walmart de puras compu servidores y no, una buena infraestructura, o yo no sé, más grande, yo creo, no sé. un chingo de Walmart. Haz de cuenta. Y Este, es un modelo, ajá, a eso me sí, sí, refiero. sí, pero, y precisamente a eso no le podemos llamar inteligencia artificial. No, es que no, ya no. Eso nada más es un pinche centro de datos gigante cargado con un chingo de respuestas distintas Ujú. y que lo único que hace es calcular cuál es la respuesta más probable, ¿no? O sea, es estadístico. Sí, 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 es De alguna totalmente manera estadístico. probabilístico, probabilístico. De alguna manera. Ahorita ya los modelos de ahorita sí tienen, el DeepSeek, o sea, revolucionó de que se divide en cuatro redes de acuerdo a la temática de lo que se le está preguntando, ingeniería, química y no sé, matemáticas, leyes, algo así. O sea que se van especializando cada vez más. No es como que, o sea, habría que definir qué es inteligencia, ¿no? Pero para mí cuando sea consciente de ese modelo, de dónde viene, va a estar bien loco. Porque es todo lo que, de dónde, o sea, el modelo tú le preguntas, oye, ¿de dónde vienes? Etcétera. Pues lo único que va a pasar es que tú le envías un texto, lo procesa acorde a todo el texto que tiene entrenado y te va a recibir, te va a dar algo. No es como que se ponga a pensar, ¿sabes? Todavía ni, no, eso, para llegar a eso, eso es la inteligencia artificial general, que es la siguiente etapa, de que quieren crear múltiples Einsteins o replicar lo que pensaría un Einstein para resolver nuevas leyes de la física. Pero no, o sea, por eso, o sea, imagínate cuando pase eso, va a estar bien loco todo. Si Y esto no sé si sea pasa posible, ¿no? exactamente es lo que iba a decir, y si es posible para empezar, ¿no? Sí, no sé. Sí, 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 pero yo estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, los modelos no son conscientes, por lo tanto no son Ujú. inteligencias en sí, pues. Sí, como tal, Ujú. exactamente. Pero
analiza las estadísticas y es que es eso, es como un centro de datos masivo que tiene la capacidad de ser más eficiente que un humano. Ojo ahí. Sí, sí, sí. No Y es que eso sea inteligente, es que es más pero eficiente. más eficiente. Y eso está perro, o sea, porque pues sí tiene aplicaciones prácticas, ¿no? O sea, sí tiene, Sí, sí podría ser benéfico, hoy nomás beneficioso. Sí, tiene diferente connotación el benéfico y el beneficioso, ¿no? Ok, mi Paco, Edson, Alex, ¿no? benéfico es de donaciones, ¿no? Pues, ajá, por eso me corregí, por eso me corregí. No Ah, sé sí, si, igual. si es lo mismo. Ah, bueno, pues. O sea, sí tiene potencial de ayudar realmente a la humanidad, ¿no? Por así decirlo, pero pues no va a pasar. Porque te quieren esclavizado. Aún siendo probabilístico, si tuviera autodeterminación ya se arma, ¿no? Sí, sí, sí. Porque a O, lo mejor también nosotros puede ser que funcionemos probabilísticamente, de que tenemos nuestro centro de datos masivos en nuestro cerebro y nada más tenemos una respuesta acorde a la entrada de datos. oye, pues, Qué buen análisis. tiene sentido porque, a ver, si alguien me dice en la calle buenas tardes, no le voy a decir chinga tu madre, güey. Si trae playera del América, pero ahí ya estás condicionado a la entrada de datos. Ándale, es correcto. Si alguien me dice buenas tardes en la calle, lo más seguro es que yo le diga buenas tardes. Es la respuesta con mayor probabilidad que le puedo dar mi Edson. Yo. Ah, mira, el Edson ya descubrió la inteligencia artificial. De hecho, Está, bro. tú mi Alex, eres IA. Es muy probable. Muy No bien, te lo pues a ver, niego. la que sigue. ¿En cuál vamos? Ay, nos falta un chingo. Nada, pues a ver, dime un número del 4 al 17, mi Paco. 17. Ah, arre, a ver, vamos a elegir una por mono y ya para irnos, arre. Sí, man. ¿En qué se diferencia AM del Gran Hermano de 1984, mi No, Paco? pues muy Ándele. fácil, ¿no? Lo que dijimos en la pregunta 2, ¿Qué? A ver, repítelo. la, la crueldad. La crueldad. Ah, bueno, sí, sí, sí. Mm, El gran hermano no era tan acá, no era tan ojete, ¿no? Nomás te tan vigilaba. tanto, te obligaba a hacer cosas, pero no era tan acá. Te Pero el Eh, dejaba gran hermano vivir. era un conjunto de personas, ¿no? Además, quien ejercía la crueldad al final, pues era el hombre, ¿no? Sí, 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 el Gran Hermano nada más era como un ente metafísico que Ujú. veía todo lo que hacías. O sea, como Dios. Ajá. O como AM, como M, pero no, pero pero no. tenía el objetivo como de autopreservarse, ¿no? El gran hermano, o sea, de seguir siendo el sistema como tal como era antes. Y esta Sí, sí, sí. M no tiene razones para seguir haciendo lo que hacía con los humanos. O sea, no le afectaba en nada más que su propia diversión. Y para el gran hermano sí era parte de su supervivencia, O autopreservación. O el sea, si gran hermano. dejabas que pensaras diferente, te derrocaban y te cambiaban el lado, ¿no? Sí, el gran hermano al final buscaba la perpetuación del poder, pero sistemático. Era un sistema que se perpetúa. Simón. Y Y AM no. no, AM no Ujú. tiene como el sentido del poder sobre un sistema. Sí, nada más es inmortal y hace lo que quiere, ¿no? Y, Sí, y ya de, tiene todo el poder y nadie, nadie puede cambiar eso, pues. Un humano no representa ¿cómo? Peligro para ella. Sí, sí, sí. De hecho, a final de cuentas son muy diferentes, fíjate. A ver, pues, otro número. Ahora, ¿quién me dijo el número? El 17 de tú, mi Edson, dime un número. no, A ver, nuestra identidad. La 8. A ver, nuestra identidad depende de nuestros recuerdos, de nuestro cuerpo o de nuestras decisiones. yo El digo, batillo, el Ted, al final cambió su cuerpo y sí seguía siendo él, ¿verdad? Pero ya no. Ajá, o sea, Pues de todo, tenía, mi. tenía los mismos recuerdos, ¿no? Y estaba, asumiendo la responsabilidad de sus decisiones, porque, Ey. porque pues mató a sus compas y quedó con vida y
y se lo llevó la chingada, ¿no? Pobre güey. Pero su cuerpo no era el mismo. Sin embargo, sus pensamientos como que sí se mantenían, ¿no? Pero nuestro cuerpo es parte de nuestra identidad también, ¿no? Entonces, a lo mejor dentro de sí mismo, sus pensamientos seguían siendo iguales, pero su cuerpo no, por lo tanto, cambió una parte de su identidad como tal, ¿no? Porque, o sea, el cuerpo también nos define como personas, ¿no? Sí, define aparte tu alcance, o sea, lo que puedes y no puedes hacer, tus limitaciones. Sí, 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 totalmente. ¿Qué ibas a decir, mi Paco? Se me olvidó. Muy bien. Excelente. A mí también se me olvidó lo que ibas a decir, Paco. Tú, mi Ah, Alex, Yo, ¿qué opinas? más bien base de nuestra experiencia, ¿no? La identidad. ajá, Y bueno, justo va de la mano de lo que dijeron. Va tanto de recuerdos como de experiencia corporal, física. Sí, y es que nuestra experiencia o nuestras experiencias es una consecuencia de nuestras decisiones, ¿no? Y esas decisiones nos Ajá, generan recuerdos. sí, yo pensé, ándale, lo que dijiste es lo que pienso, A pedirlo. Ah, exactamente. mira, las mentes maestras piensan igual, mi Alex. y Bien si, dicen. si pasas todos los recuerdos a otra persona o a otro avatar, ponle que le puedes crear el mismo cuerpo. Sigue teniendo la misma identidad, ¿no? Aunque no hayan sido sus decisiones, con que tenga los recuerdos, es suficiente. Mm, interesante. De hecho, hay un dilema que trata de explicar eso, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El del barco no es, ¿verdad? El del Sí, barco sí, sí, es ese. El dilema del barco de Teseo. Es un antiguo dilema filosófico sobre la identidad, precisamente. Cuestiona que si un objeto sigue siendo el mismo, perdón, cuestiona si un objeto sigue siendo el mismo si se reemplazan todas sus partes. Se sí. complica al plantear qué ocurre si alguien reconstruye un segundo barco con las piezas originales descartadas. A la madre. Simón, Muy interesante. Pues no hay respuesta para eso, la verdad. ¿Para qué ¿Cuál nos era? ¿Cuál quebramos era? la cabeza? ¿Qué, el dilema? Ah, la pregunta, pensé que estaba la... Ah, no, 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 no. Es que lo que planteaba el Edson sí tiene ya un dilema filosófico detrás, ¿no? Muy antiguo. Sí, como siempre, tus planteamientos. Sí, no podemos pensar nada por nosotros mismos, chingada. ya sé. A ver, pero bueno. Vas, mi Alex, dime un número. 10. Arre. ¿Existe un límite a partir del cual el sufrimiento destruye completamente a la persona? Uy, yo creo que sí. Ah, Pues según la Biblia, no, ¿o sí? ¿qué dice la Biblia? ¿Qué- La Pero Biblia, qué, ¿cómo la es Bi- destruirte físicamente o mentalmente? ¿Cómo? Yo creo que mentalmente. O humanamente. en todos aspectos, destruir a alguien y ya. Completamente se refiere Pues mente y con cuerpo, yo creo. una pistola. Ah, ok. En, El en, límite es el arma en la, que uses. en la teología católica existen personas muy interesantes que se llaman mártires, ¿no? Simón. Y un mártir es una persona que es sometida a un gran sufrimiento, ¿no? Y se supone que estos mártires son capaces de preservar, por así decirlo, sus preceptos morales, incluso en, en cuestiones muy, muy desfavorables, muy radicales, ¿no? De hecho, Jesucristo pues también podría entrar en esa categoría, ¿no? En la de un mártir. Sí. Y precisamente podría ser un ejemplo para esto. ¿Existe un límite a partir del cual el sufrimiento destruye completamente a la persona? Pues a lo mejor, aunque suene raro, depende de la persona, ¿no? Sí, exactamente.
Sí, como el TED como que tenía un límite más elevado, ¿no? Era como un poco más cuerdo aún a pesar de todo el sufrimiento y todos los demás como que se perdieron un poquito antes, perdieron la razón. Sí, y el TED no, y por eso los mata, ¿no? Sí. Y eso tampoco hizo que se perdiera, ¿verdad? No, 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 porque a final de cuentas seguía siendo consciente, ¿no? De, de sus acciones y pues de las consecuencias que acarreaban esas acciones. Simón, Simón. Aunque, no, pues sí, yo creo que sí iba con sus valores, ¿no? Porque era, o sea, para un mártir católico es, ¿cómo decirlo? Es concebible matar, es piadoso matar, quitar una vida. Eso sí no sé, pero creo que no. Creo que no, ¿verdad? Ujú. O sea, como que siempre hay otra opción, como que es Dios el que quita la vida y da la vida. Entonces tú tienes que aguantar, 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 porque si quitas la vida de otra persona, aunque sea por más piadoso, pues es que sucumbiste al sufrimiento y te perdiste a ti mismo. Sí, 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 Aun si te quitas la vida o quitas la vida de otro. es correcto. Y aquí la diferencia es que Ted precisamente, pues a lo mejor era más fácil suicidarse y ya, ¿no? Antes, pero pensó en los demás, antes que Simón. en él mismo. Sí, sí fue bueno. ¿Cuál era la pregunta? La 10. ¿Existe un límite a partir del cual el sufrimiento destruye completamente a la persona? Pues sí, y todos tenemos definido ese límite personalmente, ¿no? Simón. Muy bien. Y la última pregunta la voy a elegir yo, a ver. La 14. Sí. ¿Debe existir un límite moral para el desarrollo de inteligencias artificiales? Sí, definitivamente sí, ¿no? Pues sí, obvio. Lo hemos hablado mucho, no, no ¿No debería vieron existir. la entrevista del Sam Altman con el Tucker Carlson? Ah, no la vi. No, no Sí la he la visto. pasaste, pero no la vi. No, ni yo la he visto. Y pues justo le pregunta eso, todas esas preguntas difíciles Ajá. y ese vato es cristiano, pero bueno, sí, sí le pregunta dos, tres cosas así, pero ese no es el chiste, el objetivo, o sea, Pero, el ¿cuál de los objetivo es dos es cristiano? ¿O los el dos? Tucker Carlson Ah, ok, ok, sí, sí, sí. y el Sam Altman es judío, por si no sabían. Simón. No, no me acordaba, pero sí lo sospechaba. Sí, y pues justo le hace la pregunta de quién depende el límite de lo que te diga el modelo para ciertas cosas. Por ejemplo, tu modelo, y le hizo la pregunta, tu modelo puede, si yo le hago preguntas de cómo poder morirme, o matarme, suicidarme, más fácil, me va a dar las respuestas. O que de quién depende eso, porque el vato no dice, no, pues sí, lo estamos regulando, pero si queremos que sea libre y no sé qué, Ujú. porque en Canadá, o sea, depende porque le preguntaba, ¿depende del gobierno o qué? Pues sí, el gobierno lo regula o tú lo regulas, o la empresa, o qué onda. Porque hay gobiernos donde la eutanasia es legal, ¿no? Ujú. Hay otra pregunta de si, sí, de la eutanasia, o preguntas sobre a los niños, ¿cómo sabes que estás chatando con un niño? Ciertas preguntas, hacer armas, de quién depende, ¿no? Y pues como que tienen un comité de seguridad y eso, pero a mí me hizo preguntarme justo, depende de la empresa, ¿no? Como tal, de los de OpenAI, su modelo, de Anthropic, su modelo, de Google, su modelo. No hay como, y dicen que ellos tienen filósofos y médicos y abogados y de todo en su comité. Digo, de aquí a que les creamos, ¿no? Bueno, quién sabe, a lo mejor sí, pero ¿cuál era la pregunta? ¿Existe un límite moral? Ah, porque sí lo han hecho. No sé si se han dado cuenta que cualquier preguntita que le hagas acá eh, difícil al chat, pues no te la va a responder. Sí, sí, sí. Pero, y de hecho por eso el Fable, según eso, ¿no? El Fable, Simón. lo quitaron de volada, el gobierno lo prohibió.
Pero, ¿a qué iba con todo esto? ¿Quién debería elegir ese límite de la censura? Creo que va con esa pregunta, ¿no? La libertad, la censura. El DeepSeek le preguntas cómo hacer una bomba nuclear y sí te va a decir, nada, De hecho, yo eso lo comprobé cómo hace matar a ratito. Trump y te dice, no. No, no, hombre. Dios me lo guarde y no, y se lo olvide dónde. Este, hace ratito estaba hablando con un compa ahí en el jale de libros, ¿no? Me preguntó de si había leído el de 50 sombras de Grey, que porque quería leer algo acá bien maníaco. O sea, y se me ocurrió decirle que en algún momento leí el libro de los 120 días de Sodoma. Y entonces le dije, a ver, mira, déjale pregunto a ChatGPT por un fragmento del libro para que veas más o menos de qué se trata, güey, porque sí está pesado el pinche libro, ¿no? Está cabrón lo que dice. Y le pregunté a ChatGPT, le puse, ChatGPT, dame un fragmento del libro de los 120 días de Sodoma. Así nada más. Y no me generó nada, nomás aparecía un banner, ¿no? Que decía, esto va en contra de nuestras políticas y términos, no puedo darte esta respuesta y ya. Sí, man. O sea, no fue capaz, o mejor dicho, está programado para no darte información de cierta índole, ¿no? Porque ese libro, pues también tiene mucha información sexual, por así decirlo, pero, pues sexual, pero con perversiones, o sea, algo hardcore. Y pues sí, cada, la empresa sí regula eso, ¿no? Porque a final de cuentas, sus modelos están diseñados en base a sus ideas morales también. Por eso, Exactamente, por eso eso sí tienes el tema. la tecnología y la ciencia, pues nunca son ¿cómo se dice? Imparciales, ¿no? Ujú. Muy bien. ¿Algo más que agregar, muchachos, o no? Sí, pues de esta pregunta que se regula nomás la salida, pero el modelo en sí 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 tiene la respuesta, pues como decimos. Entonces, pues depende de los límites que se le pongan y también de esos límites siempre se pueden como superar, ¿no? Es el riesgo que está siempre que toda cerradura se puede abrir. Sí, es correcto. Los límites están para romperse. Ah, no, eran las reglas, ¿verdad? Simón. Y es una regla, pero la pregunta era, la entendí un poquito diferente no de tanto la regulación, sino de hasta dónde parar con el desarrollo. De si seguimos invirtiendo más y más y más y más hasta el infinito o si en algún punto es peligroso seguir. Yo creo, ¿no? Pues, pues sí, pero de hecho para mí, desde hace años ya es peligroso. Y no por la inteligencia artificial en sí, sino Simón, por, sí, no fue. sino por todo lo demás que implica la inteligencia artificial. Y es muy Ey, peligroso, güey. la... por todos los recursos que invertimos en eso, ¿no? Sí, Y totalmente, es que todos esos peligrosísimo. recursos se le están quitando a otra cosa que podría ser Sí, sí, más totalmente. moralmente correcta. Para empezar, para mí lo que me causa un chingo de conflicto es el uso indiscriminado del agua, ¿no? Para la inteligencia artificial. Eso es muy peligroso, muy peligroso. Hay que Simón. mandarles la de aquí de Guadalajara. ¿Hay que qué? Las del río Santiago. Hay que mandarles el agua que sale aquí en las llaves. Lo malo es que si les mandamos esa agua no nos van a regresar agua limpia, mi Paco. Es la única que tenemos. Pues, ¿cuál limpia? Está bien No, 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 culero por estar. eso. Por eso digo, no nos van a regresar agua limpia, no nos van a dar agua más chida. Como lo que me acordé de cuando invadieron a Venezuela nos van a dar petróleo, que los va a coordinar, van a hacer empresas. ¿Y cuál, Y bro? Nomás ándele, se lo ¿no? roban. Puro ¿Cómo va saqueo. eso? ¿Qué han hecho? No, Pues así como esperas. nada. No han hecho nada, mi Edson. Bueno, siguen igual. Sí, pero ya con más libertad. Con menos petróleo y más libertad. Simón, Muy bien. bravo. Bravo. Gracias, Mr. Donald Trump. Thank you so much, Mr. Donald Trump. I appreciate it. Muy bien, pues
aquí terminamos, ¿no? Yo creo, ok. Simón. Muy bien. Simón, Simón. Entonces vámonos a elegir un libro. Adiós.